Quisiera que abrieras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer una historia que nos va a hablar acerca del pan de vida que es Jesús. Marcos, capítulo 8, versículo 11 dice así: Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo y él lanzó un profundo suspiro y les dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Y al darse cuenta de eso, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan, les dice Jesús, cuando partí los 5 panes para los 5,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Bueno, sucedió una vez más. Algunos de los pasillos en la tienda, fuimos al mandado, estaban vacíos. Estuvimos ahí apenas hace 2-3 días y el pan se había agotado, junto con muchas otras cosas. Ahora, si has vivido lo suficiente, habrás visto este tipo de reacción antes, ¿verdad? Cuando hay escasez, cuando los pasillos se vacían, donde había el papel de baño y ya se fue todo el papel de baño. Recuerdo durante el COVID, por ejemplo, que algo llamado levadura desapareció. Personas que no habían tocado un horno en años estaban de repente cazando frascos de levadura como si fuera oro. Y luego, cuando los frascos de levadura se agotaron, pues empezó a salir esto de las masas madre, y con esto hacían pan. Las redes sociales se convirtieron en una galería de pan fresco, de burbujas de harina fermentada. Y la pregunta es: ¿por qué siempre el pan es lo que se acaba? Porque yo pienso que el pan es más que comida. El pan es un símbolo de estabilidad, es una piedra angular de la civilización humana. Si hay pan, estamos bien. Cuando la vida se siente abrumadora, cuando la vida se siente fuera de control, buscamos las cosas que sentimos manejables y tal vez lo has pensado. Yo lo he pensado muchas veces: si tan solo puedo dominar este pan, o si con que haya pan estoy bien, con café, ¿verdad? Aprovechando. Pero sabe, hay un truco con el pan. El pan se hace con levadura. La levadura es un hongo diminuto, unicelular, es un hongo invisible al ojo, no lo podemos ver, pero está en todas partes. Está en el aire, está en la harina, en el ambiente, se alimenta de azúcar, exhala dióxido de carbono y transforma un bulto pesado de masa en algo ligero que sube y se infla. Pero no toda la levadura es buena. Algunas levaduras o cepas, se le dicen, causan infecciones. Algunas causan descomposición. Y en el texto de hoy, Jesús usa esta fuerza diminuta, la levadura, esta fuerza invisible, para explicar cómo funcionan realmente el mundo y nuestros corazones. Ahora, para entender por qué Jesús está tan frustrado en la barca con los discípulos, es necesario mirar de dónde acababan de venir. Los versículos justo antes de lo que leímos cuentan la historia de la alimentación de los 4,000. Ahora, si tú creciste en la iglesia, a lo mejor estás pensando: oye, ¿que no eran 5,000? Bueno, la cosa es que hubo 2 milagros. Y hay diferencias en estos 2 milagros, y las diferencias son importantes. La alimentación de los 5,000 ocurrió en un territorio judío. Pero este milagro, el que acabamos de leer, la alimentación de los 4,000 ocurrió en un área gentil, no judía. Ahora, este es un cambio enorme. Marcos nos está demostrando
que el reino de Dios no es solo un club de solo para miembros, para el pueblo de Israel, sino que por lo contrario es una mesa abierta para todos. Observemos los números. Por ejemplo, en el milagro judío hubo 12 cestas de sobras de pan, una para cada tribu de Israel, pero aquí con los gentiles sobraron 7 canastas. Sabes, en el mundo antiguo el número 7 era el número de la plenitud, era el número de completitud, se le dice, el número completo, era el número del mundo. Al dejar 7 canastas, Jesús lo que está diciendo es: esta gracia es íntegra, completa, está terminada y es para el planeta entero. Ahora, esto no solo fue un almuerzo, fue un acto eucarístico, se puede decir, porque de la misma manera Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. Es el mismo patrón que vemos en la última cena. Él les estaba mostrando que su propia vida es una abundancia que nunca se agota. Él estaba demostrando que en el reino de Dios la escasez, escúchame bien, la escasez es una mentira. Entonces, con ese milagro todavía fresquecito en sus mentes, tal vez incluso con el olor de ese pan todavía en sus ropas, los discípulos suben a una barca para cruzar el lago y se dan cuenta de que olvidaron empacar el pan. Tienen exactamente una pieza de pan para 13 hombres, imagínate. Entonces ellos empiezan a entrar en pánico y empiezan a susurrar, a murmurar y empiezan a decir: ¿por qué no fuiste a la tienda? Bueno, yo pensé que tú tenías la bolsa. Bueno, es que no somos tú y yo así más o menos de la misma manera. Sabes, a veces podemos experimentar un movimiento masivo de Dios el domingo y para el lunes por la mañana, cuando el auto no funciona, cuando llega la factura, actuamos como si Dios nunca nos hubiera provisto un solo día en nuestras vidas. Jesús está sentado ahí mismo con ellos. El que acaba de multiplicar y alimentar a 4,000 con unos pocos bocadillos está sentado en la barca con ellos y ellos están preocupados por un sándwich. Jesús los escucha, los puede ver y suspira. Y Marcos dice que fue un suspiro profundo, así de... Este es el suspiro de un maestro que se da cuenta de que los estudiantes aún no han aprendido nada. Y Jesús voltea y les pregunta: bueno, ¿por qué estás hablando de que no tienes pan? ¿Qué no ven? ¿Están sus corazones endurecidos?, les dice Jesús. Sabes, Jesús está señalando una trampa psicológica en la que todos caemos o hemos caído. Y es algo que yo llamo el mito de la escasez. Porque la escasez nos dice que no hay suficiente. La escasez nos dice: no hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente amor, no hay suficiente seguridad. Y cuando creemos eso, dejamos de ser discípulos y empezamos a ser esa gente que amontona, que acapara, que quiere todo para ellos solos. Dejamos de buscar la creatividad de Dios y empezamos a buscar a alguien a quien culpar. Y aquí es donde Jesús les da una advertencia, porque ellos están preocupados. Y Jesús en ese momento voltea y les dice: hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Jesús está comparando 2 formas diferentes de vivir con 2 tipos diferentes de levadura. El primero es la levadura de los fariseos. Podría llamarse el legalismo religioso. Los fariseos estaban obsesionados con la ley, pero usaban la ley como una cerca para mantener a la gente fuera, en lugar de un camino para guiar a la gente hacia adentro. Su levadura era la autojustificación. Era un sistema que decía: no, aquí no puedes entrar, tienes que ser perfecto para que puedas ser amado. Era un pan de exclusión. El segundo es la levadura de Herodes, que significa poder político. Herodes representaba al Estado, a la nación. Su poder se basaba en el miedo. Entonces, Herodes el Grande tenía tanto miedo de perder su trono que incluso mató a sus propios hijos.
Su levadura era la idea de que tienes que luchar, que tienes que conquistar y matar para mantener lo que tienes. Es un sistema que dice, ¿saben qué? No hay suficiente espacio para todos, así que tengo que asegurarme de yo estar en la cima. Y sabes, ambas levaduras son insidiosas, son silenciosas, son sutiles, se propagan a través de una cultura casi sin ser notadas hasta que toda la masa está infectada. Jesús está diciendo, si sigues a los fariseos, terminarás con un corazón endurecido. Si sigues a Herodes, terminarás con un corazón violento. Pero si me sigues a mí, tendrás un corazón que se parte y se comparte. Sabes, todos nosotros somos gente de pan o de gente del pan. Todos tenemos que comer, tenemos que confiar en algo que nos sostenga. Pero la pregunta que Jesús deja al aire es, ¿el pan de quién estás tú consumiendo? ¿Te estás dando tú un festín con el pan del legalismo? Tal vez vives la vida juzgando a tus vecinos y haciendo marquitas de cosas que hacer para sentirte digno. ¿Te estás dando un festín con el pan de Herodes y tal vez estás viviendo en un estado constante de ansiedad política, creyendo que tu seguridad proviene del poder y del control, o de quién está en el poder y en el control? ¿O te estás dando un festín con el pan de vida? Sabes, Jesús era el único pan en esa barca y Él es el único pan que realmente necesitamos. En el reino de Dios no tenemos que acaparar. ¿Por qué? Porque Dios multiplica. No tenemos que excluir a nadie. ¿Por qué? Porque la mesa es de 7 canastas de ancho. Es para el mundo entero. Mientras continuamos esta semana, mientras sales en esta semana, yo te invito a que miremos nuestros panes. Tal vez cuando sintamos ese miedo, ese temor de que no hay suficiente, es un buen momento para tal vez caer de rodillas y escuchar a Jesús preguntarnos, ¿qué ya te olvidaste? ¿Qué no recuerdas a los 5,000? ¿Qué no recuerdas a los 4,000? Recuerda que el Dios que proveyó entonces está en la barca con nosotros, está en la barca contigo ahora mismo. Mi oración es que limpiemos nuestras vidas de la levadura del miedo, de la levadura del legalismo, de la levadura del control, que comamos el pan de la gracia y que aprendamos a compartir ese pan, porque cuando compartimos lo que tenemos, descubrimos que siempre hay suficiente para todos. Es mi oración que esta semana puedas tener la oportunidad de compartir el mensaje de amor de Cristo con los tuyos, con la gente con la que vienes en contacto. Es mi oración que no solo como individuos, sino como iglesia también. Sabes, a veces como líderes, como pastores, entramos en pánico. ¿Por qué? Porque hay ciclos en la vida de la iglesia donde hay veces hay escasez y hay necesidad y hay tiempos donde Dios va limpiando su iglesia, y a veces creemos que no podemos ser generosos. Pero yo me he dado cuenta que en la vida del reino, siempre que somos generosos, Dios multiplica. Es mi oración que lleguemos o que sigamos siendo esa iglesia que da, que ayuda al necesitado, que comparte el pan de vida con todo aquel con el que venimos en contacto. Es mi oración que esta semana te enamores más y más de Dios, de su palabra. ¿Por qué no hacemos una oración juntos? Señor, esta mañana reconocemos que en tiempos, Señor, entramos en miedo y en temor y tratamos de acaparar cosas o aún sentimientos, emociones solo para nosotros. Dios, pero hoy recordamos que así como tú te diste por completo el pan de vida que fue quebrantado por nosotros, al igual nosotros debemos compartir ese pan de vida con los demás. Señor, yo te pido que quites temores, que quites incertidumbres, que traigas sanidad. Señor, que proveas para cada una de las necesidades de mis hermanos
y hermanas. Y Señor, esta semana, ayúdanos a estar fortalecidos en ti. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por darnos el pan de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y espero que nos podamos ver muy pronto. Dice,